Muchísima gente parece estar de acuerdo con la idea de que la humanidad se encuentra en un estado lamentable. Ahora bien, esto no es ninguna novedad. Si uno mira hacia atrás, verá que siempre ha estado en un estado lamentable. Los seres humanos, a lo largo de la historia, han sufrido toda clase de desdichas y miserias, unas por accidente y otras provocadas. Desde Darwin sabemos que compartimos nuestro origen con las demás especies del reino animal, y todas las especies, desde la hormiga hasta el elefante, tienen que soportar temores, peligros, frustraciones, penas y adversidades. Pero lo que nos hace especial a los seres humanos es que poseemos el privilegio de tener que cargar con un peso añadido extra, que son los problemas provocados por un grupo de seres que también pertenecen, por desgracia, al género humano, los estúpidos. Este grupo es mucho más poderoso que la mafia, las multinacionales o el Banco Mundial. Se trata de un grupo no organizado que no tiene jefes, ni presidentes, ni mandamases, pero que actúa como si estuviera misteriosamente coordinado, como si estuviese guiado por una mano invisible, de tal modo que las actividades individuales de un solo estúpido contribuyen poderosamente a reforzar y ampliar la eficacia de la actividad de todos los demás estúpidos. La naturaleza, el carácter y el comportamiento de los demás miembros de este grupo constituyen una de las más poderosas y oscuras fuerzas que impiden el crecimiento del bienestar y la felicidad de nuestra sociedad, debido a ese rasgo tan peculiar de la personalidad conocido como estupidez. El italiano Carlo Maria Cipolla nos describe las leyes fundamentales de la estupidez en un pequeño libro con ese mismo título. La primera de las leyes dice así: siempre e inevitablemente cada uno de nosotros subestima el número de individuos estúpidos que circulan por el mundo. A primera vista, esta afirmación puede parecer demasiado obvia. Sin embargo, un examen más atento nos revela en toda su dimensión la realidad de esta primera ley. Por muy alta que sea la estimación que uno haga del número de estúpidos existente, y por mucho que uno crea tener cualquier situación bajo control, siempre aparecerá alguien que de manera inesperada y sin motivo alguno lo joderá todo en un instante. Actualmente, en los países occidentales se favorecen las tendencias culturales que apuntan a una visión igualitaria de la humanidad. Se pretende que todos los seres humanos somos iguales, y que si algunos son más iguales que otros, esto solo puede ser debido a la educación y al ambiente social, y no a la madre naturaleza. Pero esta es una opinión que yo no comparto. Tengo la firme convicción de que las personas no son iguales, de que algunas son estúpidas y otras no lo son, y de que la diferencia no la determinan ni fuerzas paranormales ni valores culturales, sino las condiciones biológicas determinadas por la naturaleza. Uno es estúpido del mismo modo que otro tiene el cabello rubio. Uno pertenece al grupo de los estúpidos de la misma forma que otros practican deporte o coleccionan sellos de correos. En definitiva, uno nace estúpido por designio de la naturaleza, o, si se prefiere, de la casualidad o de la divina providencia. La estupidez surge de manera indiscriminada en cualquier grupo humano, y está uniformemente repartida según una proporción constante X todavía por determinar, pues los científicos no han llegado todavía a un consenso definitivo sobre la materia. En todo caso, esta indiscriminación supone que no existen grupos humanos con una mayor predisposición a la estupidez que otros, lo cual nos conduce a la segunda ley fundamental, que dice: la probabilidad de que una persona determinada sea estúpida es independiente de cualquier otra característica de esa misma persona. En relación a esta segunda ley, es bien sabido que la naturaleza, de un modo relativamente misterioso, actúa de tal manera que mantiene constante la proporción hombre-mujer entre los recién nacidos, con un ligero predominio de los varones. De igual manera, con respecto a la frecuencia de la estupidez, es una circunstancia extraordinaria el hecho de que la naturaleza consigue también que la proporción de estúpidos sea siempre una constante X, sin importar el tamaño del grupo, su localización o sus diferentes características. No sabemos cómo consigue la naturaleza mantener estable esta proporción. La cosa es que lo hace, con lo que la naturaleza
nos demuestra que es mucho más precisa y compleja de lo que podamos pensar. La prueba de que la educación y el ambiente social no tienen nada que ver con la frecuencia de la constante X nos la han proporcionado una serie de experimentos llevados a cabo en muchas universidades del mundo. No importa el grupo humano que se estudie, siempre se concluye que una proporción X de las personas de cualquier grupo está compuesta por estúpidos. No importa si estudiamos a un colegio de párvulos o a los galardonados con el premio Nobel. En todos los casos, una proporción X estaba constituida por estúpidos. Y sí, también entre los premios Nobel hay estúpidos. Ya sé que este resultado es difícil de aceptar y de digerir para mucha gente, pero la segunda ley fundamental no admite excepciones. No importa el entorno en el que te muevas, dónde estudies o dónde trabajes. Ni importa tampoco el grado de inteligencia o ignorancia de la gente con la que te relacionas. En cualquier situación te enfrentarás siempre al mismo porcentaje de gente estúpida, porcentaje que, de acuerdo con la primera ley, superará siempre tus previsiones más pesimistas. Llegados a este punto, es necesario aclarar el significado de la estupidez humana. Las personas se caracterizan por diferentes grados de socialización. A la mayoría de la gente le gusta relacionarse. Muy pocos rehúyen el contacto con sus semejantes. El hombre es, claramente, un animal social. Todas y cada una de las interacciones sociales que mantengamos con otros producen efectos en nosotros y en los demás. Cuando socializamos con otras personas, obtenemos un beneficio o una pérdida, y al mismo tiempo, los demás también ganan o pierden cuando se relacionan con nosotros. Todo lo que hacemos y todo lo que no hacemos tiene consecuencias en forma de ganancia o pérdida. Y cualquier decisión tiene también un coste de oportunidad. El coste de oportunidad es lo que dejamos de ganar o de perder por decidir hacer una cosa y no otra. Es decir, si hago A, gano 3. Pero si hubiera hecho B, habría podido ganar 7. Como no he hecho B, mi coste de oportunidad es de 7 menos 3, es decir, 4. Estoy dejando de ganar 4 por haber hecho A en lugar de B. Por tanto, con cualquier acción podemos ganar o perder, y hacer que otros también ganen o pierdan como consecuencia de nuestras acciones. Estas ganancias y pérdidas no deben ser vistas solo en términos económicos. También se puede ganar o perder libertad, salud, atención, satisfacción, alegría, emociones o sentimientos. Y todo esto se puede representar con la siguiente gráfica. En esta gráfica, la protagonista es una individua, a la que de forma totalmente aleatoria llamaremos Irene. Irene trabaja para una ONG y recibe un sueldo bastante elevado por decir cosas. Ella sabe que si no dice nada será despedida, luego con cierta regularidad tiene que emitir sonidos por la boca para poder justificar su salario. Con cada sonido que emite, Irene pretende hacernos creer que sí merece su salario porque es una persona inteligente, situada en la parte superior derecha de la gráfica, es decir, en la parte en la que sus acciones y sus palabras hacen que todo el mundo gane. Como está totalmente convencida de que sus palabras sirven para algo, Irene piensa que los demás deberían estarle inmensamente agradecidos por su inteligencia y su bondad. Pero fíjate cómo será la gente de desagradecida, que hay quien no está de acuerdo con lo que Irene dice y hace, pues para su desgracia hay mucha gente que no confía en ella y que piensa que lo que mueve a Irene no es la inteligencia. Así que vamos a ir desgranando poco a poco la gráfica para saber qué es lo que mueve a Irene. Empezaremos por explicar su funcionamiento. El eje de la X mide las ganancias o pérdidas de Irene como resultado de cada acción suya, siendo el 0 el punto en el que Irene ni gana ni pierde. El eje de la Y, por su parte, mide las ganancias o pérdidas que obtenemos los demás por culpa de las acciones de Irene. Veámoslo con un ejemplo. Imaginemos que Irene conoce a Pablo, personaje también completamente ficticio, con el que se compra una casa con jardín y piscina en una urbanización muy conocida a la que se van juntos a vivir. Durante el periodo de convivencia ocurre algo que no sabemos qué es y que tampoco nos importa. Lo que nos interesa es el resultado, que no es otro que la ruptura de la relación. Aunque la vivienda la están pagando entre los dos,
es Irene la que se queda a vivir en ella, mientras que Pablo se tiene que ir. Si la ruptura la provocó Irene, ella gana y Pablo pierde. Luego la acción de Irene debería registrarse en la parte inferior derecha de la gráfica, que se corresponde con el área de la maldad. Por el contrario, si la ruptura la provocó Pablo, que sale perdiendo mientras Irene gana, la acción de Pablo debería registrarse en la parte superior izquierda de la gráfica, correspondiente al área de la candidez, puesto que Pablo se habría comportado como un incauto. Otro ejemplo. Supongamos que en una de esas, Irene dice que las mujeres tienen derecho a volver a casa solas, de noche y borrachas. Diciendo esto, Irene no gana nada, pero pone en peligro a las mujeres que confíen en ella y se crean que ir borrachas por la calle, solas y de noche, es un acto deseable y sin consecuencias. Pero como la realidad es muy testaruda, sabemos que una persona que camina de noche por la calle, sola y borracha, se expone peligrosamente a que le ocurra algo, sea lo que sea. Por tanto, las mujeres que hagan caso de las palabras de Irene pierden, mientras que Irene ni gana ni pierde por decir lo que dice. Luego Irene es estúpida. Su acción se encuadraría en el área inferior izquierda de la gráfica, donde o todos pierden o solo pierden los demás porque el estúpido se queda con un valor de 0. Ni ganará ni perderá con su acción, pero perjudicará a todos los demás. Si por alguna extraña circunstancia Irene realizara una acción de la que obtiene un beneficio y al mismo tiempo procurara un beneficio también a los demás, la acción de Irene se situaría en el área de la inteligencia. Irene habría actuado inteligentemente. ¿Pero existe algún tipo de acción con la que Irene pudiera demostrar inteligencia y bondad al mismo tiempo? Pues sí. Aunque parezca increíble, sí. Si Irene dimitiera de la ONG, obtendría un beneficio en forma de pensión vitalicia por haber trabajado en ella. Y los demás también nos beneficiaríamos, pues podríamos ya respirar tranquilos. Irene no sólo habría actuado inteligentemente, sino que beneficiando a tantísima gente gracias a su dimisión, entraría en el Olimpo de los dioses, ese lugar al que sólo llegan las personas más justas y venerables del mundo. ¿Qué digo del mundo? Del universo y más allá. Así que Irene, si nos estás escuchando, haznos y hazte el favor de dimitir. Pero dejemos de soñar y continuemos. Todos los seres humanos estamos incluidos en alguna de estas 4 categorías: los incautos, los inteligentes, los malvados y los estúpidos. No existiendo ni incautos, ni inteligentes ni malvados que consigan serlo a tiempo completo. Los estúpidos son los únicos que pueden actuar las 24 horas del día sin mostrar signos de agotamiento. La tercera ley fundamental de la estupidez nos indica claramente que una persona estúpida es aquella que causa un daño a otros sin obtener ningún beneficio o incluso llegando a perder por su acción. A la vista de esta tercera ley fundamental, las personas racionales reaccionan con escepticismo e incredulidad, ya que no pueden comprender un comportamiento tan irracional como la estupidez. De hecho, no pueden concebir que una acción sea estúpida, y piensan que debe haber por detrás una intención racional oculta que se les escapa. En la práctica, nuestra vida está salpicada de ocasiones en las que sufrimos pérdidas de dinero, tiempo, energía, tranquilidad y buen humor por culpa de las incomprensibles acciones de alguna absurda criatura que no va a ganar absolutamente nada con ellas y que se nos queda mirando con una expresión imbécil ante la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? Nadie sabemos, ni entendemos, ni podemos explicar por qué esta absurda criatura hace lo que hace. En realidad no existe tal explicación, o mejor dicho, solo hay una explicación. La persona en cuestión es estúpida. Para la mayor parte de las personas es complicado actuar siempre de un modo coherente. En determinadas circunstancias, una misma persona puede ser unas veces incauta, otras inteligente y otras malvada. La única excepción importante a esta regla la representan las personas estúpidas que, normalmente, muestran la máxima tendencia a una total incoherencia en cualquier campo de actuación. Por supuesto, claro que existe gente que hace el mal, siendo racional y coherente en sus acciones.
son los que racionalmente deciden ganar haciendo que otros pierdan. El ejemplo más claro es el de aquel que gana exactamente lo que los demás pierden. Cuando un ladrón te roba 100 euros sin causarte ningún daño adicional, está ganando en una proporción idéntica a tu pérdida. Los 100 euros que gana el ladrón son todo lo que tú vas a perder. Este ladrón se situará justo en la línea diagonal de 45 grados que divide el área M de la maldad en dos subáreas perfectamente simétricas que se corresponden con los malvados inteligentes y los malvados estúpidos. Los malvados que ocupan el área MI de la maldad inteligente son aquellos que obtienen para sí ganancias mayores que las pérdidas que ocasionan a los demás. Como ejemplo, utilizaremos de nuevo a Irene. Irene, gracias a sus tejemanejes, consigue que su ONG reciba una subvención anual de 500 millones de euros vía impuestos de los españoles, que ella puede desperdiciar a capricho con sus amigas. Esta subvención le supone a cada español de a pie una pérdida de poco más de 10 euros por persona al año. Una cantidad que Irene y su banda saben que el españolito de a pie no va a reclamar porque es muy pequeña. Esto supone que Irene consigue ganar mucho más de lo que cada español pierde. Luego su comportamiento sería malvadamente inteligente, aunque asquerosamente deshonesto. Aun así, los individuos que ocupan una posición en el área MI no son muy numerosos. La mayor parte de los malvados, para nuestra desgracia, se sitúa en realidad en el área ME de la maldad estúpida. Los malvados que se ubican en este área son individuos cuyas acciones les proporcionan beneficios inferiores a las pérdidas que ocasionan en los demás. Si alguien entra en tu casa para robarte 100 euros, tirando la puerta abajo y rompiendo los muebles, podemos estar seguros de que no se trata de un malvado muy inteligente. Por su parte, los estúpidos no se distribuyen en la gráfica, esparcidos en cualquier punto de ella como sí ocurre con los malvados, los inteligentes o los incautos. Los estúpidos están concentrados en su mayor parte a lo largo del eje de la Y, por debajo del punto cero. La razón de esto es que la gran mayoría de personas estúpidas son fundamental y firmemente estúpidas. En otras palabras, perseveran con insistencia infatigable en causar daños o pérdidas a otras personas sin obtener nada a cambio. Pero aún hay más. Existen personas que de forma inverosímil no solo causan daño a otras personas, sino también a sí mismas. Estas personas pertenecen al género de los superestúpidos, los cuales, siguiendo nuestro sistema de cálculo, aparecerían en cualquier punto del área de la estupidez a la izquierda del eje de la Y. Como ejemplo, tomemos a un político hipotético que participara, también hipotéticamente, en la elaboración y aprobación de la Ley Integral de Violencia de Género, esa que se carga la presunción de inocencia de los hombres, entre otras lindezas. Un día, este político tan comprometido con la causa hembrista se encuentra con que su mujer le ha denunciado por violencia de género. Gracias a que es político, prevaricará para librarse, él sí, del destino de todos los demás hombres denunciados falsamente, a los que no se permite apelar a su presunción de inocencia y que serán automáticamente encerrados en un calabozo, además de verse obligados a encontrar las pruebas que demuestren su inocencia, porque sus acusadoras no necesitan demostrar nada. Les basta con denunciar para que se ponga en marcha la picadora judicial. Este político con su acción perjudicó a todos los hombres, luego también se perjudicó a sí mismo. Este político no es solo estúpido, es superestúpido. A pesar de todo, como es un político, tendrá derecho a una justicia diferente a la del común de los mortales, que le permitirá mover todos los hilos necesarios para conseguir que su mujer retire la denuncia y que el tribunal determine además que dicha denuncia era falsa, pasando a convertirse, ¡qué casualidad!, en la única denuncia falsa auténtica entre 1.000.000. Lo peor de los estúpidos y superestúpidos, que ocupan cargos de responsabilidad y de poder, es que pueden llegar a ocasionar daños terribles no ya a una o dos personas, sino a comunidades y a sociedades enteras. Entre los burócratas, generales, políticos y jefes de Estado se encuentra el más exquisito porcentaje X de individuos fundamentalmente estúpidos.
cuya capacidad de hacer daño al prójimo está peligrosamente potenciada por la posición de poder que ocupan. Las personas razonables se preguntan a menudo cómo puede ser posible que personas tan estúpidas puedan ocupar posiciones de poder. En las sociedades preindustriales, las clases sociales y las castas fueron las instituciones que permitieron un flujo constante de personas estúpidas a los puestos de poder. Como las clases sociales eran herméticas entre sí, entre la élite no había suficiente gente inteligente para ocupar todos los cargos y tenían que recurrir también a los estúpidos de su misma clase social para que ocuparan los puestos de responsabilidad vacantes. En el mundo moderno, aunque las clases y las castas han perdido mucha de su importancia, su lugar lo ocupan los partidos políticos y la burocracia. En el seno de un sistema democrático, las elecciones generales son un instrumento de gran eficacia para asegurar el mantenimiento estable de la proporción X de estúpidos entre las personas que nos gobiernan. Hay que recordar que según la segunda ley, un tanto por ciento X de las personas que votan son estúpidas, y las elecciones les brindan una magnífica ocasión para perjudicar a todos los demás sin obtener ningún beneficio a cambio de su voto. Todos conocemos casos de estúpidos que aumentaron exponencialmente su poder destructor en cuanto se les dio un uniforme o en cuanto fueron elegidos para un puesto de responsabilidad, ya sea como conserjes en una escuela o como presidentes de un gobierno. Pero esto no explica qué es lo que vuelve peligrosa a una persona estúpida. En otras palabras, ¿en qué consiste el poder de la estupidez? Esencialmente, los estúpidos son tan peligrosos porque a las personas razonables les resulta imposible predecir un comportamiento estúpido. Una persona inteligente puede entender la lógica de un malvado. Las acciones de un malvado son racionales. Racionalidad perversa si se quiere, pero racionalidad al fin y al cabo. El malvado quiere conseguir beneficios para sí mismo, pero como no es lo suficientemente inteligente como para beneficiarse él, beneficiando también a los demás, preferirá obtener su ganancia causando una pérdida a los demás. Desde luego esto no es justo, pero es racional. Y si es racional, una persona inteligente puede prevenirlo y protegerse de una acción malvada, adoptando las oportunas acciones defensivas. Pero con una persona estúpida, la prevención es absolutamente imposible. Una criatura estúpida os perseguirá sin razón, sin un plan preciso, en los momentos y lugares más insospechados. No existe modo racional alguno de anticipar cuándo, cómo y por qué una criatura estúpida llevará a cabo su ataque. Frente a un estúpido, uno se suele encontrar estupefacto y desarmado, y su ataque nos coge siempre por sorpresa. Hay que tener en cuenta también otra circunstancia. La persona inteligente sabe que es inteligente. El malvado es consciente de ser malvado, y el incauto se avergüenza de su propia candidez. En cambio, el estúpido no sabe que es estúpido. El estúpido no posee ningún estado de autoconciencia que pueda limitar su estupidez, lo que contribuye poderosamente a dar mayor fuerza y eficacia a su acción devastadora. Un estúpido aparecerá de improviso, con una sonrisa estúpidamente natural en la cara, para echar a perder tus planes, destruir tu paz, complicarte la vida y el trabajo, hacerte perder dinero, el tiempo, el buen humor, y todo esto sin malicia, sin remordimientos, sin motivo ni razón. Todo ocurre porque sí, estúpidamente. No nos debería sorprender que cuando un incauto se encuentra con un estúpido, no se dé cuenta de su presencia y no detecte su peligrosidad. Lo que resulta realmente sorprendente es que muchas veces no son los incautos, sino las personas inteligentes y las malvadas las que tampoco consiguen reconocer el poder devastador y destructor de la estupidez. Es extremadamente difícil explicar por qué sucede esto. Podría ser que tanto los inteligentes como los malvados, cuando se encuentran con individuos estúpidos, cometen el error de ignorarlos o menospreciarlos, en lugar de prepararse para la defensa. Además, generalmente se tiende a creer que una persona estúpida solo se hace daño a sí misma. Pero aquí se está confundiendo la estupidez con la candidez, porque un estúpido y un incauto no son lo mismo. Hay personas que creyendo que los estúpidos son incautos, caen en la tentación de asociarse con ellos para aprovecharse de su estupidez.
Semejante maniobra no tiene más que efectos desastrosos, porque el estúpido no perderá jamás la ocasión tan fantástica que se le brinda para desplegar y desarrollar todas sus habilidades. Debido al comportamiento errático del estúpido, esta relación solo puede terminar en ruina y destrucción. Esto aparece claramente reflejado en la cuarta ley fundamental, cuando dice: las personas no estúpidas subestiman siempre el potencial nocivo de las personas estúpidas. Los no estúpidos, cuando tienen una situación controlada, olvidan constantemente que en cualquier momento puede aparecer un estúpido y echarlo todo a perder. A lo largo de los siglos, tanto en la vida pública como en la privada, muy poca gente ha tenido en cuenta la cuarta ley fundamental, lo cual ha ocasionado innumerables desastres y pérdidas incalculables a la humanidad. Lo que nos lleva a la quinta y última ley fundamental de la estupidez. La persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa que existe. El estado ideal de una sociedad sería aquel en el que las personas inteligentes gobernaran, pues actuarían en beneficio propio y de los demás, con lo que la riqueza y el bienestar de todos aumentaría. Si la sociedad está dirigida por incautos o por malvados, digamos que solo se produciría un traspaso de riqueza y bienestar de unos a otros. Unos ganan porque otros pierden. Es decir, la riqueza y el bienestar ni avanzan ni retroceden, solo cambian de manos. La sociedad se quedaría en una situación de estancamiento. En cambio, cuando los estúpidos entran en acción, las cosas varían completamente, porque todos pierden. En todo caso, sería un grave error creer que el número de estúpidos es más elevado en una sociedad en decadencia que en una sociedad en ascenso. Por los datos históricos sabemos que siempre ha existido el mismo e inevitable porcentaje X de personas estúpidas. La diferencia está en que en una sociedad en decadencia los estúpidos encuentran más sitio y son más activos debido a la permisividad y dejadez de los demás. Mientras que en los países en ascenso, aunque mantienen la misma proporción X de estúpidos, también tienen un porcentaje insólitamente elevado de personas inteligentes que procuran tener controlados a los estúpidos, con lo que el progreso de la sociedad es posible. Es decir, las sociedades que progresan son las que mantienen controlados a los estúpidos de tal forma que sólo puedan actuar de uno en uno. En cambio, las sociedades en decadencia son las que dejan que los estúpidos campen a sus anchas. En la actualidad, una mayoría de personas ha permitido, gracias a su indiferencia, que los estúpidos se organicen, consiguiendo que los inteligentes, los únicos capaces de revertir la situación, se desanimen, se sientan indefensos, pierdan toda esperanza y se queden sin fuerzas para frenar a los estúpidos, que proliferan sin control, arruinando todo lo que tocan, estúpidamente.